Colombianos, es increíble la persecución que se está gestando contra el gobierno de Gustavo Petro. Resulta que Margarita Cabello, Procuradora General de la Nación, suspendió a Álvaro Leiva por no entregar una licitación a dedo a los megacontratistas Thomas Gret, ¿no? Pero cuando Karen Audinen y Emilio Tapia se robaron 70.000 millones, la procuradora los invitó a su casa para mirar cómo podía ayudarlos. Es increíble lo que pasa con estos entes de control. Resulta que sí, señores, Margarita Cabello suspendió por 3 meses al canciller Álvaro Leiva por la polémica de los pasaportes. Y les vamos a explicar cuál es el cuento. Resulta que la entidad le formuló pliego de cargos al ministro de Exteriores del gobierno de Gustavo Petro por extralimitarse en el cumplimiento de sus funciones al no entregar una licitación que ya había sido adjudicada a una empresa. Se trata de la enreversada polémica que ha rodeado el millonario contrato para la elaboración de pasaportes. De acuerdo con la decisión de la Procuraduría, Leiva habría incurrido en 2 faltas disciplinarias, calificadas de manera provisional como gravísimas, cometidas a título de dolo. La primera, al declarar desierta la licitación sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios de transparencia, economía y responsabilidad de la contratación estatal. La licitación pública, en la que el único oferente era la firma Thomas Gret Aizón, se declaró desierta el pasado septiembre en un proceso por el que la empresa ya entabló una demanda por 117.000 millones de pesos, unos 30 millones de dólares. Es decir, quieren platica ahora, ¿no? Como no se les dejó el contrato, entonces ahora quieren eso. Y pues suspenden al canciller Álvaro Leiva. En segundo lugar, explicó la Procuraduría, decidió proferir cargos al canciller por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que al parecer existieran causales para adoptar esta determinación, ya que tras la decisión inicial, Leiva usó una medida para entregar directamente de forma temporal la expedición de los documentos. Con sus 81 años, el canciller es la figura más veterana del gabinete y ha superado sin mayores sobresaltos tanto los intentos de control político en el Congreso como las sacudidas ministeriales a lo largo del año y medio del gobierno, a pesar de sus múltiples controversias. Durante meses la licitación de los pasaportes había mantenido al ministro de Exteriores contra las cuerdas. Incluso le valió una agria discusión con la entonces directora de Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora. Los 2 funcionarios acabaron duramente enfrentados en los pasillos de la propia Casa de Nariño a finales del año pasado y el presidente optó por apartar a Zamora, que se marchó lanzando acusaciones contra Leiva. Según el relato de Daniel Coronel, esto fue lo que pasó. El señor canciller dijo a gritos: a mí me importa que condenen al Estado, con lo que se demora un proceso en Colombia. Notifíqueme en la tumba, cuando salga el resultado de este pleito ya voy a estar muerto. El canciller ha negado haberle gritado a Zamora y el presidente Petro ha dado a entender que respalda esta versión. Luego de renunciar, la abogada pues denunció una reunión en un hotel de París entre funcionarios e interesados en esta licitación, a la que asistió el hijo del canciller, Jorge Leiva. El señalado aceptó haberse encontrado con funcionarios de la Cancillería en Francia, pero negó cualquier irregularidad. Leiva suele presentarse como ministro de Relaciones Exteriores y Paz de Colombia. Petro ha puesto la diplomacia colombiana al servicio de su proyecto de paz total, con el que propone dialogar en simultáneo con múltiples grupos armados. De sus logros tempranos, el canciller consiguió restablecer muy pronto las relaciones con el gobierno chavista de Venezuela, completamente rotas desde el 2019 por Iván Duque, ¿no? Y enderezar las relaciones con Cuba, muy maltrechas ante la hostilidad diplomática que caracterizó el periodo de Iván Duque, 2018-2022. Tanto Caracas como La Habana son clave para la mesa de las guerrillas ELN y han sido sede de diálogos, ¿no? ¿Ustedes qué piensan, señores, de esto que ha pasado con el canciller Álvaro Leiva? Pues Alejandro Campos se pronunció frente a esto. A Álvaro Leiva lo suspende una fanática del Centro Democrático que tiene el cargo de procuradora, que no ha sancionado a nadie por la corrupción del gobierno pasado. Y en verdad sí, ¿no? Para nada ha tocado personajes que han resultado untados hasta las cachas de corrupción en el gobierno Duque. No los ha llamado, no los ha suspendido y ahí siguen pues algunos en sus cargos. No ha sancionado a nadie por el robo de la plata de La Paz, de Locat Paz, ¿no? No ha sancionado a nadie por el escándalo de las marionetas, porque a ellos los tapa. Su misión es perseguir el gobierno de Gustavo Petro. Lo del canciller ameritaba una investigación y esperar en qué terminaba todo este proceso. No tenía que suspenderlo. Está más preocupada por los intereses de una empresa que por Colombia. Increíble, ¿no? Pues que no se haya entregado a dedo a esta empresa que habían otorgado pues ya la licitación y pues esto ha generado muchos inconvenientes.
Pues resulta que salió a pronunciarse Gustavo Petro y arremetió contra la procuradora tras la suspensión de el canciller. Desde Guapi, Cauca, el presidente de la República reaccionó a la decisión del Ministerio Público de cesar por 3 meses a su cargo a su canciller, tras el escándalo de la licitación de los pasaportes. El jefe de Estado, en vehemente tono, le salió al paso a la determinación de Blanco y señaló a la funcionaria y a sus detractores de poner toda clase de trabas para que el gobierno no logre hacer, según él, las transformaciones que se tienen previstas en el cuatrienio 2022-2026. Vamos a escuchar qué dijo el presidente, porque dice que esto pasó también en Colombia Humana. Una persecución de la Procuraduría. Hágame el bendito favor. Se revive lo que hizo, pues, en su época el procurador con Gustavo Petro, que lo suspendió de la alcaldía de Bogotá. Ahora que nos va a costar, que nos van a suspender ministros aquí, ministras allá. Eso ya lo vivimos en Bogotá Humana. No nos van a dejar gobernar. Pues claro, si es la mentalidad de quienes acostumbrados a dejar la gente abandonada, pues no quieren que haya un ejemplo de demostración de lo que es un gobierno popular, un gobierno democrático. Pero con todo tenemos que hacerlo. Si alguien se va, sigue otro u otra. El presidente va a ser reemplazado, pero tiene que ser seguido por alguien mejor. No que devuelva, como nos pasó en Bogotá, los programas, sino que los profundice, que aprendiendo la experiencia y con la gente, pues cada vez se potencien más. Entonces, y finalizo, dificultar al máximo la economía ilícita, al máximo, no sueñen. Pues esto fue lo que dijo el presidente. Con este pronunciamiento, el primer mandatario quiso restarle impacto a la determinación de la titular del Ministerio Público, que encontró méritos suficientes para suspender a Leiva, toda vez que debido a su decisión de no adjudicar la licitación a la firma Thomas Gret Son, pues estaría comprometido recursos del Estado ante la demanda de 117.000 millones presentada por el oferente al no ser declarado ganador, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con este caso y realmente si se está cocinando es una persecución al gobierno de Gustavo Petro. ¿Y por qué lo decimos? Porque resulta que también la Fiscalía hizo su trabajo, ¿no? A poco tiempo de elegir un nuevo fiscal general. Pues resulta que allanaron a FECODE por una investigación de financiación de la campaña de Gustavo Petro. Se supo que la Fiscalía y la Corte Suprema indagan sobre un cheque de 500 millones de pesos que se entregó en el proceso de forma irregular, según ellos, ¿no? Pues la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia llevaron a cabo un registro en las instalaciones de FECODE con el objetivo de esclarecer un cheque de 500 millones destinado a la campaña del presidente Gustavo Petro. Durante la inspección en la sede principal de Bogotá se solicitaron todas las pruebas relacionadas con el cheque emitido por la tesorería de FECODE hacia la campaña de Gustavo Petro. La pesquisa se enfoca en el ex tesorero de FECODE, Nelson Alarcón, quien autorizó la controvertida contribución y la ausencia de registros en los intereses electorales. Plantea preocupaciones sobre posibles irregularidades financieras. La donación entregada a través de un cheque de Alarcón al gerente de la campaña, Ricardo Roa, no se hizo directamente a la campaña, sino a través del Partido de Colombia Humana. Esta maniobra, aparentemente diseñada para evitar complicaciones legales, está siendo investigada por la Corte Suprema por posibles irregularidades en la gestión de los 500 millones de pesos. A pesar de la admisión de la donación por parte de FECODE, Roa niega enfáticamente que fondos del sindicato hayan ingresado directamente a la campaña, argumentando el uso exclusivo de créditos bancarios. La Corte Suprema está examinando la maniobra de canalizar la donación a través de Colombia Humana y está investigando posibles implicaciones de Nicolás Petro y un empresario cercano en negociaciones irregulares con contribuyentes a la campaña. Tanto el hijo del presidente Nicolás Petro como el empresario Euclides Torre enfrentan citaciones para declarar, lo que agrega más complejidad a la investigación. Torres se ha excusado de declarar ante el Consejo de Estado Electoral debido al riesgo de autoincriminación. La Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral trabajan conjuntamente para determinar si las investigaciones avanzarán contra aquellos que tienen responsabilidades administrativas en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Esperaremos qué pasa con esto, pero es increíble lo que también acaba de pasar en FECODE.
Pues el presidente Petro se pronunció sobre el allanamiento de la Fiscalía y de la Corte Suprema a FECODE. Él dijo textualmente: yo siempre pensé que los allanamientos eran sobre las organizaciones mafiosas que ilegalmente financiaban políticos. Ahora es sobre organizaciones de trabajadores porque el presidente no es del narcotráfico. Esto fue lo que dijo el presidente. Aquí quiero expresar mi solidaridad al sindicato FECODE, que fue allanado en el día de hoy. Allanamiento de una organización de trabajadores, buscando ver cómo se encuentran los caminos para sacar al presidente de la República de la presidencia. No estamos ante cualquier cosa. Yo siempre pensé que los allanamientos eran sobre las organizaciones mafiosas que ilegalmente financian los políticos. Ahora es sobre organizaciones de trabajadores, porque el presidente no es del narcotráfico ni de los políticos que se dejan financiar por el narcotráfico. Esa es la vida política. ¿Y ustedes creen que esto no es coincidencial que en la misma semana, pues primero se suspenda al canciller por un contrato que no entregó a dedo sobre unos pasaportes, ¿no? Un contrato multimillonario. Y por el otro lado, pues también allanen a FECODE para ver qué encuentran contra el presidente Gustavo Petro. Y coincidencialmente también sobre la misma semana donde presuntamente se elige fiscal. Muy coincidente, ¿no? Que la Corte Suprema también esté en eso. Esperemos que pues no haya relación frente a la elección del fiscal general de la nación. Y resulta que hay una fuente de la Corte Suprema que le dijo al periodista Gonzalo Guillén, y que le informó, mejor dicho, que el tribunal no tiene ganas de elegir fiscal general el día previsto, ¿no? Me dijo también que una de las 3 ternadas estaría contemplando en renunciar, señores. Pues gravísimo esto porque tendrían que demorar el proceso. Increíble, señores, que pase esto. Pues acá dice un usuario: entonces esa corte deberá entender que están para servirle al pueblo, siempre y cuando el pueblo en su gran mayoría entienda que es el poder, el único poder que puede estar por encima del poder económico y corrupto. De lo contrario, que sigan viviendo en medio de la sangre, ¿no? Otra persona dice: tendremos que salir a protestar contra la Corte Suprema de Justicia. Ellos también deben respetar al pueblo colombiano. Pues eso es lo que están pidiendo, ir a movilizarse frente a la Corte Suprema de Justicia, frente a la Fiscalía, para exigir la elección de la nueva fiscal general. Y resulta que si no se va a elegir para pagar el golpe mediático contra la Corte Suprema, entonces la ultraderecha Godorría de Colombia decide suspender al canciller Álvaro Leiva. Aquí todos los movimientos están fríamente calculados. No lo crean. Señores, esto que están haciendo esta semana es por algo. Nada más. Es muy importante que todos los colombianos salgamos a presionar que la Corte haga su trabajo. Basta de impunidad del 94% de no más corrupción. Colombianos, pues hasta acá este video, díganos qué piensan sobre esta persecución presuntamente que se está gestando contra el gobierno de Gustavo Petro. Le suspenden a su canciller y allanan a FECODE buscando a ver qué prueba encuentran con tal de sacar a Gustavo Petro del gobierno, ¿no? Y por otro lado, lo que piensa Gonzalo Guillén: no tienen pensado ni por las curvas elegir fiscal pronto, ¿no? Terrible esto. Y ahí donde renunció una, ¿no? Se tendrá que volver a presentar otra terna o entraría Amparo Cerón. Dios nos libre, ¿no? Muy amables y hasta pronto.